en la conferencia matutina, sin duda el tema más relevante fueron los señalamientos que hace el presidente de la República en relación al manejo de los recursos del CONACYT. Aquí es muy importante precisar que se fue creando en el periodo neoliberal una élite y podríamos decir una mafia de científicos, tal vez no sea lo adecuado, de pseudocientíficos, porque con las prácticas de corrupción que ellos fueron implementando y sobre todo de algunas asociaciones de científicos, entre comillas, que desviaron recursos o utilizaron recursos en beneficio no de la ciencia, no de la investigación científica como tratan ellos de autovestirse, ¿no? No, sino para intereses muy particulares y que se reflejan en los lujos de esta élite. Por ejemplo, el presidente de la República habló hoy de una asociación científica o de científicos que recibió del CONACYT, por ejemplo, 100 millones de pesos para proyectos científicos, pero también 471 millones, fíjense, casi 5 veces más para la operación de estos proyectos. Pero esos 471 millones, porque este tema es muy sensible, uno diría, a ver, pues si hay un científico, hay confianza en el científico, algunos, repito, científicos entre comillas, que se gastaron 471 millones, por ejemplo, en alquilar una casa o comprar una casa en Coyoacán de lujo, en sus bocadillos, en sus pagos de choferes, en comidas, en hoteles de lujo. Además viajaron al extranjero para seguramente hacer sus estudios científicos, entre comillas, repito, lo científico, pero al parecer esta misma asociación emitió un dictamen, digamos, avalando lo que le convenía al gobierno en su momento para encubrir el rescate de los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos. Entonces se está viendo que en este caso específico, porque tampoco se puede generalizar a todas las asociaciones de carácter científico o que desarrollan actividades de carácter científico, pero en este caso muy específico, pues se ve claramente que pues eran asociaciones científicas, entre comillas, a modo. Porque cuando el Estado, por ejemplo, este tema tan sensible del rescate de los cuerpos de Pasta de Conchos, pues es muy fácil ampararse en una asociación científica, entre comillas, por un dictamen que se supone altamente especializado, dieron sobre el tema. Pero en el fondo, repito, se llegó a corromper hasta algunos grupos de científicos o pseudocientíficos para utilizar recursos del presupuesto para sus caprichos e intereses personales. Por eso es muy bueno que se haga esta investigación profunda, porque el neoliberalismo corrompió todo, se corrompió todo en el periodo neoliberal. Como dijo el presidente, llegamos a un estado de degradación y de decadencia impresionante. Él dijo, peor que en el periodo porfirista, porque en el periodo porfirista fueron menos años de esta dictadura porfirista que lo que duró el periodo neoliberal, que en el fondo este periodo neoliberal fue la dictadura de las grandes transnacionales y de las empresas de la oligarquía nacional, de los oligarcas nacionales y de las transnacionales extranjeras. Pues fíjense lo que va saliendo. Este tema es muy sensible porque algunos de estos, de la llamada élite de la mafia de científicos, no decimos de la mafia científica, porque repito, algunos ni científicos son, sino la élite de esta mafia de pseudocientíficos, pues cayó también en el proceso de la corrupción y de los peores vicios del periodo neoliberal. Pero qué bueno que se esté investigando, porque de ahí se fueron derivando conductas que fueron tergiversando el sentido noble de la enseñanza de las ciencias, de las matemáticas, de las humanidades, pues en el grueso de las universidades de nuestro país, por copiar un modelo extranjero. Lo que sucedió aquí, sobre todo en la década de los 80 y un poco antes, ahí empezaba en las 70, pero en la década de los 80, es que para ir limitando la fuerza de los científicos, de los docentes de las universidades,
pues a través de un mecanismo que al principio pues parecía inocente o que iba a servir para fomentar la docencia y la actividad de investigación, pues se fueron creando una serie de categorías diferentes, rompiendo el esquema de la tesis constitucional de que a trabajo igual, salario igual, de tal manera que había maestros en las instituciones de educación superior que aunque daban la misma cátedra, el mismo programa, el mismo contenido, los mismos tiempos, en esencia la misma forma de evaluación, pero si no tenía título, su categoría era una inferior a alguien que tuviera título. Y si tenía título y además maestría, pero daba la misma cátedra, en esencia, pues tenía una categoría superior, y si tenía doctorado superior, y si había hecho estudios o diplomado superior. Entonces esto generó una carrera por puntos, ver cuántos puntos equivale a hacer una publicación en una revista científica, cuántos puntos equivale a hacer una conferencia, cuántos puntos por haber recibido un diploma en determinada especialidad. Entonces generó una puntitis, así le llamamos en las universidades. Y esto llegó al extremo con algunos académicos que incluso por aumentar los puntos pues plagiaban algunos trabajos de algunos estudiantes. Eso es conocido en varios temas, pero entonces fue un efecto corruptor. Y es un instrumento, ahora nos queda más claro, que utilizaron los gobiernos neoliberales para ir minando la fuerza creativa y la fuerza de inconformidad social con un régimen totalmente corrupto y despiadado, inhumano, e ir encauzando a algunos de los docentes e investigadores hacia los objetivos que ellos querían, y repito, sobre todo minar esa fuerza de lucha y esa fuerza creativa para poner los conocimientos técnicos científicos al servicio de la patria o al servicio de nuestro pueblo. Entonces, el presidente bien dijo que no es lo mismo cultura que educación, porque hoy dio a conocer, no lo vamos a repetir porque ahorita está en las redes, una expresión totalmente grosera y además llena de odio, que es lo que la derecha infunde en los cerebros de los que siguen esa corriente, la derecha y la ultraderecha, pero en contra de, incluso insultos muy graves en contra de la esposa del presidente de la República. No los vamos a repetir, pero desde aquí le enviamos un abrazo solidario a la esposa del presidente, a Beatriz, por su trabajo también abnegado. Es una mujer que no ha sido pues un adorno o un estorbo como se convirtieron otras llamadas primeras damas en el pasado, sobre todo en el periodo neoliberal, sino que es una mujer que brilla con luz propia, y que sea compañera del presidente de la República y que juntos puedan intercambiar puntos de vista, pero de un nivel cultural, histórico, científico, pues es una cosa todavía más extraordinaria que complementa también la obra del presidente de la República. Pues le enviamos un abrazo fraternal y un saludo respetuoso, pues para que ella siga adelante como lo ha estado haciendo. Seguramente les dolió mucho a los grupos de la ultraderecha el discurso que ella pronunció en Palacio Nacional, ahora con motivo de las fiestas patrias, y la actividad en general que ella realiza, también con un profundo amor a nuestro pueblo y a los eventos más importantes de la historia de nuestra patria. En síntesis, el presidente lo que planteó, y nos da ahora la visión más clara, es que está saliendo a la luz lo que mucho tiempo, dijo él, se ocultó por la hipocresía. O sea, que élites que se crearon en el mundo científico, que repito, muchos de ellos nada tienen que ver con la ciencia ni con la tecnología, élites que se crearon en el mundo intelectual, que ahora han sido más evidentes y se han quitado la máscara, como los dos grupos que acaparaban buena parte de las becas y de los recursos, que iban orientados para nuevos artistas, nuevos científicos, que era el grupo de Aguilar Camín y el grupo de Enrique Krause, que al final hemos observado que a ellos no les interesaba tanto el desarrollo de las artes o de la ciencia, sino les interesaba mantener y hacer prosperar sus negocios, rodeándose de esa aureola de intelectuales. Y claro, eran intelectuales, pero serviles,
y además orgánicos al modelo neoliberal. Con todas estas cuestiones moralmente impresentables, que es la deshonestidad, la corrupción, la utilización de recursos públicos para beneficio propio y no para el interés de desarrollar las ciencias, las artes, etc. Pero al final llegamos a una conclusión importante que planteó el presidente de la República, que es que necesitamos crear una nueva corriente del pensamiento basada en los valores morales, espirituales, extraordinarios que nuestro pueblo ha acumulado a lo largo de su historia y que se han manifestado en los momentos más álgidos de la historia de México, que es precisamente en las tres grandes transformaciones, en la independencia, la reforma y la revolución. Y ese cúmulo de valores en las circunstancias que hoy tenemos, que estamos saliendo de la oscuridad neoliberal, pues constituyen un tesoro invaluable para nuestro pueblo. El presidente finalmente también hizo alusión a cuestiones de orden moral que la derecha reaccionaria, la derecha conservadora, siempre ha mantenido desde el pasado, cuando vino la invasión de los españoles, hasta el presente con la nueva reconquista que hicieron en el periodo neoliberal, y puso como ejemplo el odio que destinaban, por ejemplo, contra el cura Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Ojalá ustedes puedan leer el decreto de excomunión, y todo lo que ahí se dice está basado no en el amor cristiano, sino en un odio profundo a un gran hombre que luchó para lograr la independencia de nuestra patria. Pues hoy se recogen esos principios y esos valores y tenemos que fortalecerlos y formar esta nueva corriente del pensamiento, que en lugar de odio pues sea amor, que en lugar de hipocresía sea verdad, que en lugar de pensamientos negativos pues sea abrir una nueva era en la humanidad, como lo hemos dicho, de independencia, de paz mundial y de fraternidad universal.